Bienvenido, senador Jorge Enrique Robledo, candidato presidencial, precandidato de la coalición Centro Esperanza. Buenos días. Muy buenos días, Néstor, y a toda la mesa de trabajo de Blue. Gracias por la invitación y un saludo a los oyentes. Jorge Enrique Robledo ha sido uno de los senadores más combativos, más importantes, siempre muy votado cuando se hace la lista de los mejores congresistas. ¿Cómo le ha ido como candidato presidencial, doctor Robledo? Me ha ido muy bien. A modo de balance, porque estamos ya terminando la campaña. Claro, realmente me ha ido bastante bien. He encontrado pues mucha receptividad por todas partes y particularmente en los últimos 2 meses, digamos, siento una candidatura en alza. Estamos muy optimistas con lo que va a pasar el próximo domingo. Creo que hemos podido expresar nuestros puntos de vista, nos hemos diferenciado de unas u otras maneras dependiendo de cómo haya que diferenciarse. Y el equipo mío es un super equipo, ¿para qué? Pero ese equipo de voluntarios que tenemos en Colombia es atortolante, como se dice, es una muchachada, bueno, y algunos que no son tan muchachos, en un esfuerzo y un espíritu de sacrificio, todos voluntarios de verdad. O sea, y nadie está pues pagado, sino que todo el mundo está haciendo un gran esfuerzo. Es ejemplar la conducta de este equipo. Mi referencia a su actividad en el Congreso tiene que ver con la siguiente pregunta, doctor Robledo. Si hipotéticamente usted perdiese la consulta de este domingo, toquemos madera. Si usted llega a perder, ¿sería el final de su vida política? No, yo creo que no, Néstor. Digamos que en el caso mío, pues no se necesita ser congresista ni tener un cargo de importancia para hacer política. Yo estoy haciendo política el año pasado, cumplí 50 años. Y la hice cuando fui estudiante, después un interregno en que terminé en la universidad, seguía haciendo política, llegué de profesor a la Universidad Nacional de Manizales y seguía haciendo política sin ser elegido a nada. Y ahora en el Congreso, y estoy seguro que seguiré haciendo política de una u otra manera en cualquiera sea la situación que me toque. Yo soy un servidor público, así me defino, y entonces voy a seguir en eso hasta el último y no necesita ser congresista. No necesito ser congresista, algo encontraré, seguramente menos vistoso, lo que sea, pero seguiré opinando sobre la vida del país. Doctor Robledo, en estos meses en plan de candidato presidencial, ¿cuál es el principal problema con el que usted se ha encontrado? ¿Cuál debería ser la prioridad suya si llega a ser elegido presidente? Yo he planteado 2 prioridades. La primera es pues las 2 tienen que ver con mi vida. La primera es que enfrentaré a los corruptos con una fuerza realmente muy en serio, porque estoy convencido que ese es un cáncer que si no superamos no vamos a poder resolver los problemas nacionales. Yo espero que al final de mi gobierno le haya roto el espinazo a los corruptos, en democracia y todo esto, pero así va a ser. Y tengo un programa de gobierno muy preciso en ese sentido que creo que va a ser muy exitoso. Y en segundo término, que es al final lo principal, porque la corrupción es, digamos, promotora de esto que voy a mencionar. Aquí hay que crear fuentes de empleo y riqueza, más fuentes de empleo y riqueza. Un país que no le da trabajo a su gente es un país espantoso, porque es que quien no tiene trabajo, entonces además no tiene acceso a la salud, no tiene acceso a pensionarse algún día, no tiene vacaciones, aguanta hambre. En Colombia el 30% de las familias de Colombia está aguantando hambre, en Barranquilla el 67%. Y además, si no hay trabajo, no hay desarrollo nacional. A mi juicio, el principal problema de Colombia es el subdesarrollo nacional, tanto que he estado diciendo que este no es un país capitalista, sino feudocapitalista, cuando lo comparo con los países desarrollados a las que deberíamos parecernos, porque tenemos condiciones para ser tan buenos como los. ¿Y usted quiere más capitalismo? Sí, claro, por supuesto, eso es lo que hay que hacer en Colombia, desarrollarlo. Es que la tragedia de Colombia, este es un debate de 50 años, lo estamos diciendo hace 50 años, es que el problema principal de Colombia es ¿cuál? Colombia no es un país en vía de desarrollo. Este debate lo hicimos cuando el movimiento estudiantil de 1971, es un país preso del subdesarrollo. Y 50 años después está demostrado que es así. Usted compara Colombia con Francia, con Alemania, y yo repito, exceptuando unos pedacitos como puede ser esta sede aquí donde estamos, Colombia sí se parece a sus países. La vida de las gentes sencillas de Colombia se parece a la vida de las gentes sencillas de esos países. Por supuesto que no. Le doy esta cifra para sustentar lo que le estoy diciendo. Un norteamericano promedio produce $65,000 de riqueza al año. Un colombiano promedio, antes de la apertura, $6,500, 10 veces más ellos. Si nosotros no nos le acercamos a los productos por habitante de los países desarrollados, no tenemos nada. Y eso es en el seno de la economía de mercado. Es que el problema es que quienes nos han gobernado han sido tan mediocres que ni siquiera el capitalismo han sido capaces de desarrollar. Eso es una cosa inaudita.
Yo pensé que sus luchas políticas desde los años 70, su militancia en el MOIR y todo eso, era contra el capitalismo. ¿Estaba equivocado? Pero no en el sentido del subdesarrollo del capitalismo. Siempre hemos planteado el desarrollo de la economía de mercado, nunca planteamos estatizar la economía. Siempre dijimos que el empresariado que construye riqueza, el sector industrial, agropecuario, cabe en nuestro proyecto. Eso lo estamos diciendo hace 50 años. Lo que pasa es que normalmente no nos escuchan con atención. Toda mi oposición a los TLCs y a la apertura de César Gaviria es defendiendo ¿qué? El aparato productivo nacional. Cuando yo me paro y digo no arruinen el agro, no arruinen la industria, ¿qué es lo que estoy defendiendo? Una economía de mercado, el desarrollo industrial sí. Agropecuario, la creación de riqueza y el empleo. Doctor Robledo, si usted llega a la presidencia, ¿cómo protegería el mercado colombiano? ¿Cómo protegería la producción nacional en lo que nos está diciendo, en esa economía social de mercado capitalista, pero teniendo en cuenta la posibilidad de que haya una mayor producción por parte de los colombianos? ¿Renegociaría los TLC? ¿Pondría más aranceles para los productos importados? ¿Cómo actuaría? ¿Cuál sería el eje de su programa económico? Empiezo por señalar cuál es la causa del subdesarrollo. Siempre que uno vaya a proponer una solución debe precisar cuál es la causa. Si uno va donde el médico con gripa y con cáncer y el médico solo le ve la gripa, muerto el paciente. Bueno, entonces, ¿cuál es la causa del subdesarrollo nacional? Es que este es un país que produce poco e importa en exceso. Esto es histórico. Y ahora con la apertura del libre comercio ni se diga, importamos demasiado. No es que no haya que importar, pero uno no puede importar hasta el punto de destruir el potencial de desarrollo del país, de dejar a la gente sin empleo. Es un país, todo progreso, Néstor, proviene del trabajo. Todo, el 100% del progreso proviene del trabajo. Entonces, un país que no deja trabajar a su gente, a una familia que no la dejan trabajar, la están matando. Entonces, ¿qué habría que hacer, Ricardo? Mire, habría que importar menos y exportar más. Fundamentalmente, bueno, en industria y en agro, que son la base del progreso. O sea, para que progrese todo un país como Colombia, hay que desarrollar la industria y el agro, con todo lo que eso significa. Por ejemplo, desarrollar la ciencia, en la que somos atrasadísimos. El desarrollo científico de Colombia nos avergüenza ante el mundo civilizado. Y eso se hace tomando medidas en dos sentidos. Medidas de disminuir el costo país, para que seamos más competitivos. Nuestras tasas de interés son muy altas, el acceso al crédito es muy restringido, tenemos una de las electricidades más caras del mundo y eso dificulta competir. Y por supuesto hay que tomar medidas de comercio internacional que, por ejemplo, podamos restringir importaciones si eso es lo conveniente al desarrollo del país. Pero sí, eso se puede, Robledo, eso se puede plantear. Perdóname, ya termino, agrego una sola cosa. Y hay que renegociar, yo sí creo que hay que renegociar los TLCs porque quedaron como sin negociadores del lado de Colombia. Se los advertí cuando lo estaban negociando, Néstor. Usted se acordará que les dije, van a quebrar al país. Es mentira que Colombia vaya a progresar con los TLCs. Bueno, y ahí están los datos. Pregúntenle a los industriales y pregúntenles a los agricultores. ¿Por qué no renegociar los TLCs de Colombia? Pero cuando usted dice que hay que importar menos y que hay que exportar más, pues obviamente eso es un mundo ideal, un mundo de pajaritos perfecto. Pero si dejáramos de importar en este momento, senador Robledo, la carestía sería mucho peor y ese 30% de familias hoy con hambre que tanto le preocupa podría dispararse y llegar quién sabe hasta qué niveles. ¿Usted cree que eso es una propuesta factible hoy en día, dadas las cosas como están? ¿Eso de importar menos? Estoy hablando de política general. Por supuesto que toda política tiene que tener aplicaciones particulares. Es probable que en este momento no sea eso lo que hay que hacer, entre otras cosas porque como destruyeron el agro, pues lo primero que hay que hacer para poder, digamos, reducir las importaciones agrícolas es que hay que crear producción en Colombia, o si no nos morimos de hambre. No, yo soy sensato, yo no estoy aquí diciendo cosas que no sé qué estoy hablando. Estos procesos son complejos, son de detalle, pero uno sí tiene que definir la política, porque en Colombia estamos gobernados por gente que cree que es mejor importar que producir. Ese es el debate que tenemos desde hace 30 años. Ese es el debate. El problema no es cuál es el enfoque, pero la visión. En ese dilema de importar, producir, nosotros no podemos producir de todo. No, yo sé que no. Es que se trata de... Nos tendríamos que especializar en algo. Claro, tenemos que hacerlo bien hecho. No, pero no. Hay que industrializar al país. Esto es una cosa que está clara desde hace 200 años, Néstor. La revolución industrial. Aumentar la productividad del trabajo. Un país no se puede desarrollar exportando materias primas agrícolas y mineras. ¿Quién ha visto eso? Bueno, salvo que usted sea Arabia Saudita, pero ese no es Colombia. Todo esto, Néstor, se lo quiero insistir, está en la literatura económica básicamente claro desde hace 200 años, desde la revolución industrial. Colombia nunca ha hecho lo que han hecho los países desarrollados para desarrollarse. Y hay dos ejemplos a la mano muy fáciles. China y Corea eran más atrasados que Colombia en 1950. Y mire dónde van.
con sistemas políticos diferentes, pero tomaron la decisión de industrializarse, de volverse un país moderno de verdad, meterse en el mundo de la ciencia y la tecnología compleja, de la alta productividad del trabajo. Y aquí llevamos exportando el mismo café del siglo XIX, el mismo banano de los principios del siglo XX, el mismo petróleo de la misma época. Eso no es posible, mientras el mundo se ha adentrado en los terrenos más complejos de la ciencia y la tecnología. Todo esto en un proceso. Esto no se va a arreglar en 5 minutos, pero usted sí tiene que cambiar el rumbo. Usted ve a Colombia produciendo qué que no produzcamos hoy. Todo eso tendrá que ser de análisis de detalle. Por ejemplo, confecciones. Si nosotros tomáramos ciertas medidas que se pueden tomar en relación con el Asia, podríamos crear 350.000 nuevos empleos, casi todos de mujeres de jefes de hogar, y reducir el déficit de la balanza comercial y el déficit fiscal. Esto está estudiado con detalle, Néstor, le quiero insistir. Ahora, yo no estoy inventando la bicicleta, es que esto es lo que han hecho los países que han tenido éxito para desarrollarse. Sí. Doctor Robledo, le voy a hacer la misma pregunta que le hice al doctor Fajardo. ¿Qué haría usted con Venezuela? Yo creo que sí ha habido una política, bueno, la política exterior de Iván Duque, si no fuera tan mala para Colombia, sería hasta cómica, ¿no? ¿No? Con Venezuela, como con todos los países del mundo, esta es una línea general, uno tiene que tener relaciones con todos los estados, así tenga con ellos 1000 diferencias. ¿Sí? Y más con los vecinos, es que uno no puede cambiar de vecinos, estas son cosas del ABC, pero como convierten la política internacional en politiquería, no se puede. Miren este dato que mucha gente no lo conoce. Hoy hay una guerra entre Ucrania y Rusia y están conversando. O sea, están en negociaciones los dos gobiernos con sus respectivos cancilleres, y en Colombia no se pueden tener unas relaciones civilizadas con el vecino. Y esto que ha sucedido le ha hecho un daño bárbaro a Colombia. Miren, ha perdido más Colombia con ese rompimiento de las relaciones que Venezuela. Vayan a la frontera, el hambre de la frontera. Eso es una cosa miedosa. La corrupción, la violencia, le entregaron la frontera a los delincuentes, que son los que están controlando eso. Entonces eso hay que normalizarlo. Normalizarlo con una idea que también es clarísima. No injerencia de un país en los asuntos internos del otro, respeto a la soberanía nacional. Felipe, estas son cosas que ya están claras digamos, en cómo se relacionan los países. La Unión Soviética y Estados Unidos estuvieron al borde de irse a una guerra mundial y sin embargo nunca rompieron sus relaciones. Hoy con Rusia no la rompen, con China. Colombia tiene que civilizarse y utilizar los criterios de la ONU para relacionarse con los países. Doctor Robledo, Felipe, ¿le iba a preguntar algo más de Venezuela? No, le iba a preguntar que si no piensa que Maduro finalmente es un dictador. Sí, yo no comparto con Maduro nada, ni fui chavista tampoco, ese no es mi problema, ¿sí? Y uno puede tener todos los desacuerdos, pero es que la diplomacia se la inventaron para relacionarse con los que son diferentes. De eso es de lo que se trata. Pongo el ejemplo. Ucrania y Rusia se están echando bala, están en una guerra, en plena guerra, y no rompen las relaciones. Estados Unidos y Rusia están en este momento en una confrontación descomunal de grande, toda la Unión Europea, y sin embargo todo el tiempo conversan entre ellos. Entonces, ¿cómo es posible que Colombia no pueda conversar con un gobierno, así no se esté de acuerdo con ese gobierno? Es que las relaciones diplomáticas no son necesariamente entre coincidentes, pueden ser divergentes, siempre pensando, Felipe, en el interés nacional. Esto es ABC de la diplomacia. ¿Qué es lo que sucede en Colombia? Que Iván Duque, de una manera irresponsable, convirtió las relaciones internacionales con Venezuela en un asunto de política interna. Y no hay peor jefe de Estado que el que revuelva los votos que hay que conseguir en las campañas electorales con las necesidades del Estado nacional que representa. Senador Robledo, hablando de Venezuela, Colombia ha vivido un éxodo masivo de venezolanos desde hace varios años. ¿Cómo va a manejar ese tema, sobre todo en el capítulo que tiene que ver con esos venezolanos que no son todos, que no son muchos, venezolanos que vienen a delinquir, sobre todo a hurtos callejeros, a delitos menores, que es lo que le impacta a la gente de a pie? Todo el que delinca en Colombia, sea nacional y extranjero, y ojalá cogieran unos cuantos de los nacionales a los que nunca cogen, ¿sí? Pues hay que aplicarle la Constitución y las leyes de la República en medio de las garantías democráticas. Pero hay que tener mucho cuidado en no caer en la xenofobia en eso, entre otras razones por sentido práctico. Colombia tiene 5 millones de colombianos en el exterior, algunos de los cuales seguramente también violan la ley. Entonces, si a alguien le interesa que no haya xenofobias a los colombianos, pues porque a mí sí me dolería mucho que se levantara la tesis en otros países del mundo que los malos de ese país son los colombianos. Entonces, metámonos eso en la cabeza para relacionarnos con los venezolanos,
Sí, que hay algunos que se comportan mal, bueno, pues hay que tomar las medidas del caso, pero entendamos eso. Pero además agrego una cosa, el problema principal migratorio de este continente, pues por lo menos del sur, ¿saben cuál es? El de Venezuela es muy grave, pero yo diría que es peor que el de Colombia, y sobre todo lo digo porque soy colombiano. 5 millones de colombianos en el exterior porque Colombia no fue capaz de darles empleo. Y no fue capaz de darles empleo porque la política colombiana es contra el desarrollo nacional. Y de eso sí no se habla en Colombia en general. Hay que hablar del caso de los venezolanos, por supuesto que sí, pero yo lamento que esto no sea un tema de debate nacional, el hecho de que Colombia expulsa a la gente que crea la riqueza. ¿Cómo va a haber progreso en un país donde echan a los trabajadores? Néstor, es que el progreso, todo progreso depende del trabajo. Eso es a veces de la economía de mercado y de todas las economías. ¿Pero qué quiere decir que echan a los trabajadores? Pues que no hay trabajo en Colombia, toda la gente se va. 5 millones de colombianos en el exterior que no se van, unos cuantos se van porque, bueno, razones particulares, pero en general se van es porque no tienen trabajo, y me temo que estemos al borde de otra gran oleada migratoria, que creo que ya empezó. Ojalá no. De ojalá colombianos, dice usted. De colombianos yéndose, y cuando se va un ingeniero colombiano, un obrero colombiano, lo que sea, estamos perdiendo la base de la riqueza nacional. Y estamos perdiendo la capacidad de compra de sus compatriotas. O sea, estamos matando la economía. Y no estamos recibiendo miles de millones de dólares de las remesas que envían. No, eso es una suma insignificante frente a lo que podrían crear como riqueza. Eso está inventado, miren esto. Una manera de medir el éxito o el fracaso de los países es este. Los países exitosos reciben migrantes, porque no hay mejor negocio que usted recibir gente, porque la gente es capaz de crear más riqueza que la que produce. Y los países fracasados expulsan a su gente, son incapaces de tenerlo. Ahora, en Haití uno entiende, porque ese es un país destrozado de muchas maneras, pero que un país de 1 millón de kilómetros cuadrados, costas en los 2 mares, todo tipo de climas, esta riqueza exuberante de este país tiene que haber estado muy mal gobernado muchos años para que estemos en esa tragedia. Doctor Robledo, un par de preguntas para terminar también. Son preguntas que le hago a todos los candidatos de su coalición. Sí, señor. Esta coalición que me parece a mí, para describirla en términos suaves, ha sido un poquito accidentada. Pero súper exitosa, en medio de los accidentes. Bueno, hace un año no existíamos, todo el mundo se burlaba de nosotros, y ahora no se puede hablar de política en Colombia, escúcheme, no se puede hablar de Colombia, de política en Colombia sin contar con nosotros. Y uno de nosotros podrá ser el presidente de la República de Colombia. Entonces yo no la veo tan fracasada. El lunes sabemos sí. Esto, porque esto es con votos, ¿no? Sí, claro, pero el lunes habrá un candidato de la coalición. Pero cuando yo digo accidentada, no me refiero necesariamente a un tema matemático de cuántos votos tienen o qué tan relevantes son. Digo porque lo que ha visto el país un poquito claro, ha habido controversias. Una peleadera que se produce en un sector donde uno no la esperaba. Ustedes estaban llamados a hacer la tranquilidad, se presentan como la no polarización, y lo que han hecho es vivir en esta carrotera. ¿Usted apoyará al candidato que gane la consulta si no es usted? Ese es el acuerdo general que está establecido, pero ya he planteado que hay una excepción de eso, que es una decisión tomada por la Jefatura de Dignidad, por el Comité Nacional de Dignidad, porque hay un candidato aquí que rompió los acuerdos. Entonces, los acuerdos, cuando se rompen, cuando la otra parte del acuerdo rompe el acuerdo, pues el acuerdo desaparece, ese es un hecho. Pero en todos los demás casos, estricto cumplimiento. Ese candidato del que usted habla es Alejandro Gaviria. Sí, es Alejandro Gaviria. Si llega a ganar Alejandro Gaviria, hipotéticamente, y si Alejandro Gaviria es el próximo presidente, ¿usted pasaría de aliado a oposición de Alejandro Gaviria? No necesariamente, no necesariamente. Dignidad, que es mi partido, yo me oriento en el partido, yo no soy un caudillo. O sea, yo no soy el dueño, pues, de esto que estamos haciendo, cosa que me enorgullece. Entonces, Dignidad tomará sus decisiones, pero cumpliremos todas las normas legales y los criterios políticos que definamos, sí. Pero no se trata, pues, de sobre eso que es importante, aunque parezca un poco aburridor, los estatutos, el acuerdo que habían alcanzado, sí le permite a Dignidad, en caso de que gane Alejandro Gaviria, no acompañarlo. Eso sí está eso permitido. Lo vamos a ver en detalle qué forma asumiría, pero además les voy a decir esto, no tengo ni la menor preocupación, no me desvela un minuto esa posibilidad remota. No, no hay ninguna posibilidad. ¿Usted no cree que va a ganar Alejandro Gaviria? No hay ninguna posibilidad de que gane la consulta, ninguna. Eso, entre otras cosas, porque pues se disparó a sí mismo cuando empezó a hacer esos acuerdos que hizo. Es que uno no se puede presentar ante el país como un académico y terminar en lo que terminó, me excusan, pero es que esto ha sido bochornoso. O sea, si en algo he tenido la razón yo en mi vida, es en las decisiones que estamos tomando, porque bueno, es impresentable, es que esto se construyó, se diseñó para que no fuera así como él actuó.
Miren ustedes los comportamientos de Usted habla- nosotros que usted estamos habla aquí. de Alejandro Gaviria como si él no estuviera en su coalición. Sí, claro, es una tragedia, me lamento, es una tragedia de la coalición porque no cumplió los acuerdos. Claro, y no ha debido suceder eso. Yo esperaba que los cumpliera y por eso los hicimos. Doctor Robledo, ¿ha pensado usted quién va a ser su vicepresidente o vicepresidenta? Sí, sí he pensado, pero pues ese es un secreto que llaman. Sí. No, Y deme, hombre. deme el perfil, hombre o mujer. No, realmente no hay decisiones tomadas. Todo esto es colectivo, ¿cierto? Entonces, Mm. pues hemos conversado y cosas de este corte, pero no quisiera adelantarme. Pero hay una cosa que uno sí puede decir en general y lo aplicamos todos en política. Ese vicepresidente o vicepresidente debe introducirle, digamos, a la candidatura, pues, como ampliarla, digamos, de lo que puede estar representando. Ese es un criterio, yo creo que de uso universal, Néstor, y seguramente por ese camino caminaremos. Ampliar quiere decir no va a ser necesariamente una persona de su línea de pensamiento. Sí, seguramente no, seguramente más diverso. O sea, lo que se hace en las candidaturas presidenciales cuando se escoge vicepresidencia es darle diversidad Es al proyecto. sumar. Sí, eso es sumar. O sea, eso son como cosas comunes de la política, se aplica con todos los orígenes, ¿no? Senador Robledo, gracias por venir esta mañana aquí a Blue Radio. Néstor, mil gracias.